Nada cautiva tanto la imaginación del público como el asesinato de un miembro de la realeza, ya sea decapitado ante una turba enloquecida o apuñalado por la espalda por aliados políticos. Las motivaciones y maquinaciones de los asesinatos reales han sido el origen de los acontecimientos más importantes y transformadores de la historia, desde el asesinato de Julio César en el año 44 a.C. hasta la ejecución de los Románov en 1918. Los asesinatos reales han provocado agitación política, escándalos e incluso guerras durante milenios. De hecho, el regicidio, el acto de matar a un gobernante, ha existido casi tanto tiempo como los reyes, las reinas y las familias reales. Y por eso he decidido hacer esta lista. Y empezaré por uno muy polémico, el de los príncipes de la Torre de Londres. Nacidos durante la intensa agitación de la Guerra de las Dos Rosas, los hijos de Eduardo IV e Isabel Woodville se vieron sumidos en una gran incertidumbre política tras la muerte de su padre. La muerte de Eduardo IV en 1483 llevó a su hermano, el duque de Gloucester, más tarde Ricardo III, a convertirse en Lord Protector de su hijo y heredero, Eduardo V, de 12 años. Ese mismo año el duque recluyó inmediatamente a sus sobrinos en la Torre de Londres, supuestamente para protegerlos, pero nunca se volvió a ver a los dos niños. Pronto todo el mundo empezó a sospechar que habían sido asesinados, y años más tarde, Shakespeare inmortalizó a Ricardo III como un villano asesino. En 1674, un grupo de trabajadores descubrió los esqueletos de dos niños de la misma edad en un cofre de madera bajo la escalera de la Torre Blanca. Sin embargo, no hay certeza de que los huesos de la torre pertenezcan a los malogrados príncipes. Isabel Amalia Eugenia de Baviera, más conocida por su apodo infantil de Sisi, fue emperatriz de Austria y reina de Hungría. La agitada vida pública de la joven noble comenzó a los 16 años, cuando se casó con Francisco José de Austria, que era nada menos que el monarca de uno de los mayores imperios de Europa. Al principio parecía que el matrimonio iba a ser un sueño, pero las estrictas normas de la corte convirtieron la vida de la emperatriz en un infierno. Más tarde en su vida, la emperatriz diría y escribiría frases sobre sentirse atrapada e insatisfecha con su vida. La emperatriz Isabel de Austria era famosa por su belleza y su deseo de mantenerse alejada de los focos. Como no le gustaban los fastos, durante una estancia en Ginebra, Suiza, viajó bajo seudónimo. Sin embargo, la noticia de su visita se difundió rápidamente después de que alguien en el hotel revelara su verdadera identidad. El 10 de septiembre de 1898, Elizabeth salió a pasear sin séquito para tomar un vapor con destino a Montreux. Ahí, el anarquista italiano Luigi Lucchini, de 25 años, se acercó a Isabel y su dama de compañía y apuñaló a la emperatriz con una lima de 10 centímetros. Aunque el apretado corsé de Isabel detuvo parte de la hemorragia, finalmente murió. Con la muerte de la emperatriz, la conmoción y el luto se apoderan de Viena. En sus propios escritos, la mujer describió su vida así: he amado, he vivido, he vagado por el mundo, pero nunca alcancé lo que buscaba. Y seguimos en el Imperio Austriaco, ya que el sobrino de Sisi, Francisco Fernando, también fue asesinado. Probablemente el asesinato real más impactante de la historia fue el del archiduque Francisco Fernando, sobrino de Francisco José y heredero del Imperio Austrohúngaro. En 1914, el Imperio Austrohúngaro era un crisol de diversos grupos étnicos y nacionales mezclados. Para furia de la vecina Serbia, Bosnia había sido anexionada por el imperio en 1908. Por ello, cuando Francisco Fernando visitó la ciudad de Bosnia de Sarajevo el 28 de junio de 1914, las tensiones eran enormes. Cuando viajaba en un coche descubierto con su esposa Sophie, el archiduque fue abordado por el nacionalista eslavo Gavrilo Princip, de 19 años, que disparó y mató a la pareja. Sus asesinatos desencadenaron la Primera Guerra Mundial. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, lo que atrajo al conflicto a Alemania, Rusia, Francia y Gran Bretaña debido a su red de alianzas. El resto es historia. Enrique IV de Borbón nació el 13 de diciembre de 1553. Fue el primer rey de Francia perteneciente a la familia Borbón y también rey de Navarra con el nombre de Enrique III. Protestante, Enrique IV tuvo dificultades para subir al trono.
con la muerte de su madre, la reina de Navarra, en 1572, seguida de la muerte de su hermano, en 1584. Enrique se convirtió en el heredero legal del trono real. Hasta hoy se le recuerda como un rey muy apegado a su pueblo. Además, su nombre se recuerda hasta hoy, frente al número 11 de la calle de la Ferronnière de París, donde se ha colocado una placa con una flor de lis en el suelo. Señala el lugar donde el monje fanático, François Rabelais, asesinó al rey el 14 de mayo de 1610, disgustado por la promulgación del Edicto de Nantes, que concedía la libertad religiosa a los protestantes franceses. El regicida apuñaló al monarca en su carruaje durante una aparición pública en París. Los restos de Enrique IV fueron enterrados en la Basílica de Saint-Denis, tumba junto a otros monarcas franceses. Casi 2 siglos después, el yacimiento fue violado por los revolucionarios, lo que provocó que muchos esqueletos desaparecieran, quedaran incompletos y apenas volvieran a identificarse tras la invasión de 1793. Y seguimos en Francia, porque el monarca anterior a Enrique IV, en este caso Enrique III, también fue asesinado. Existe un gran contraste entre la forma en que los historiadores han tratado los 2 grandes asesinatos políticos de la historia de Francia. El del primer rey Borbón, Enrique IV, en 1610, se convirtió en el centro de una poderosa leyenda política que dominó el resto del antiguo régimen. Las reacciones a su asesinato bastaron, al parecer, para actuar como una poderosa amalgama de sentimientos monárquicos en la Francia de los primeros Borbones. Las nociones absolutistas de la divinidad que debe proteger a un rey y de la realeza como un cargo sagrado, con responsabilidad solo ante Dios, se hicieron imperativas para proteger a un futuro rey del sacrilegio del regicidio. Con Enrique III, sin embargo, parece que el regicidio fue una gracia. Enrique III era hijo de la controvertida Catalina de Medici, de la que era su hijo predilecto. En una ocasión, fue pretendiente de Isabel I, pero el compromiso no prosperó. De hecho, le gustaba vestirse de mujer y crear tendencias de moda en la corte. También desempeñó un papel importante en la masacre de la noche de San Bartolomé, y su reinado fue muy impopular. En los últimos días de su vida, disgustó a los ultracatólicos al aliarse con el protestante Enrique de Navarra, que se convertiría en el rey Enrique IV. El 31 de julio de 1589, un fraile llamado Jacques Clément fue visto en el camino hacia el cuartel general del rey en París. Fue detenido. Cuando le preguntaron qué asuntos le traían al cuartel general del rey, el fraile informó de que había venido a dar un aviso de gran importancia a su majestad. En realidad, el fraile dominico era un solitario que sufría alucinaciones, creía oír la voz de Dios y había recibido instrucciones del Todopoderoso para matar al rey. Enrique aceptó verle al día siguiente, a las 8 de la mañana. Por la mañana, los guardias fueron a buscar al monje para su audiencia con el rey. Los guardias, inexplicablemente, no registraron al asesino antes de llevarlo ante el rey. En la reunión, Clemente besó la mano del rey y le entregó algunas cartas. Enrique insistió en que se acercara y le comunicara al oído. Clemente se inclinó pesadamente, como si fuera a recoger la correspondencia, pero en lugar de eso, su mano emergió de su capa con un cuchillo, que clavó hasta la empuñadura en el bajo vientre del rey. Enrique se levantó gritando: ¡Ay, Dios mío! ¡El muy cabrón me ha herido! Sacó el cuchillo de su estómago y propinó 2 puñetazos en la cara a Clemente, mientras los guardias avanzaban hacia el asesino, apuñalándolo. Entonces los guardias arrojaron el cuerpo del regicida por la ventana. Enrique sangraba profusamente de pie, con el cuchillo del asesino en una mano y sus intestinos en la otra. Los médicos que le atendieron parecían optimistas. Volvieron a introducir los intestinos y vendaron al rey. Consciente de que no le quedaba mucho tiempo de vida, el rey pidió la extrema unción. Murió a las 4 de la madrugada del 2 de agosto, a causa de la perforación de los intestinos y una grave hemorragia interna. No solo murió el hijo predilecto de Catalina, sino también la dinastía Valois.